¿Y si te dijera que la mujer que crees conocer guarda un secreto? ¿Y tú eres la clave para desvelarlo? Prepara tu mente, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es un espejo. El aire de la cocina estaba cargado con el dulzor del café recién hecho y el aroma a vainilla de mis galletas caseras. Un ritual dominical tan predecible como el tic-tac del viejo reloj de pared. Martín, mi marido, leía el periódico, su rostro oculto tras las noticias económicas que parecían ser el único romance que le quedaba. 20 años. 20 años de ese mismo tic-tac, de ese mismo periódico, de esa misma ausencia en sus ojos cuando me miraba. Yo, por mi parte, intentaba no pensar en el mensaje de texto que vibró en mi bolso hace apenas una hora. Un mensaje con solo una palabra, ahora. Pero entonces no sabía lo más importante, que ese ahora desataría una tormenta que amenazaba con arrastrarlo todo. La tarde se deslizó con la lentitud de una gota de miel. Martín propuso una siesta. Su siesta. La mía era un simulacro, una excusa para escapar al silencio de nuestra habitación, donde el recuerdo de su abrazo, tan rutinario como el café, se sentía más frío que nunca. Y fue en ese momento, cuando el sol de la tarde filtraba motas de polvo por la ventana, que lo vi. No a él, no en persona. Vi la llave. La llave del ático. Colgada en el mismo clavo de siempre, junto al marco de la puerta de la despensa. Una llave que Martín guardaba con un celo casi ridículo, como si allí arriba, entre los trastos viejos y el olor a madera guardada, se escondiera el santo grial. Nunca me permitía subir. Decía que era su espacio personal, su refugio. Una vez me había reído, ¿refugio de qué, Martín? ¿De mí? Su sonrisa fue tan forzada como su respuesta, tonterías, cariño, solo es mi desorden. Pero yo sabía, en lo más profundo de mis entrañas, que allí arriba había algo más que polvo. La intriga no era nueva, se había incubado durante años, alimentada por sus evasivas, por el brillo esquivo en sus ojos cada vez que el tema del ático surgía. Era una curiosidad punzante, una chispa que la rutina no había logrado apagar. Y en ese domingo adormecido, esa chispa se encendió en un fuego. La imagen de la llave, tan cerca y tan prohibida, se grabó en mi mente. ¿Qué secretos guardaba mi marido allí arriba? ¿Qué parte de sí mismo escondía de mí, de nosotros? La pregunta se retorcía en mi estómago como una serpiente con un veneno dulce y tentador. ¿De verdad quería saber la respuesta? Una parte de mí rogaba que no, que la fantasía fuera más amable que la realidad. Pero la otra, la que él ignoraba, la que yo misma había olvidado, era una mujer sedienta de algo real, aunque fuera doloroso. Me levanté de la cama, mi corazón latiendo con una velocidad inusual. Bajé las escaleras con la cautela de una ladrona en su propia casa. El silencio de la casa era ensordecedor. Solo el tic-tac del reloj rompía la quietud, marcando el tiempo de mi traición. Mis dedos se posaron sobre la llave. Fría, metálica, pesada. Sentí una descarga eléctrica, como si tocara un objeto prohibido. Por un instante, dudé. Pensé en Martín, en sus arrugas alrededor de los ojos cuando sonreía, en el calor de su mano sobre la mía. Pero esa imagen se desvaneció ante el recuerdo de sus siestas, de sus ojos vacíos, de su ausencia. La llave era una promesa, una invitación a un mundo que él me negaba. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba decidida a aceptar esa invitación. Sabía que este pequeño acto de rebelión, era un portal. Un portal hacia algo desconocido, algo que tal vez no podría controlar. Él me había mirado esa mañana, pero no me había visto. Y ahora, yo no me iba a conformar con su ceguera. Los escalones de madera crujieron bajo mis pies, un sonido que resonaba en el silencio como un tambor tribal.
Cada paso era un desafío, una afirmación de mi decisión de cruzar esa línea invisible que Martín había trazado. El olor a humedad y a viejos papeles me envolvió al abrir la puerta del ático. No era un olor desagradable, sino el aroma de los secretos guardados, de las memorias olvidadas. La luz que se filtraba por la pequeña ventana del tejado apenas iluminaba la estancia, creando un juego de sombras danzarinas que hacían parecer que los objetos se movían, susurrando historias. El aire era pesado, casi pegajoso, con una tensión palpable que me erizó los vellos de la nuca. Pero no era el miedo lo que sentía, sino una excitación extraña, una sensación de estar al borde de un descubrimiento. Mis ojos se adaptaron lentamente a la penumbra. Había cajas, montones de ellas, apiladas sin orden aparente. Muebles cubiertos con sábanas, como fantasmas silenciosos. Y en el centro, una mesa de trabajo desordenada, cubierta de herramientas, planos, maquetas. ¿Qué hacía él aquí, en su refugio? Siempre había sido un hombre de números, no de manualidades. Un sudor frío recorrió mi espalda. Un nuevo tipo de nerviosismo se apoderó de mí, uno más profundo que la simple curiosidad. Empecé a revisar las cajas, buscando alguna pista, algún indicio de lo que él ocultaba. Encontré viejos álbumes de fotos, cartas amarillentas de su juventud, recortes de periódicos que ni siquiera recordaba. Nada inusual. Pero entonces, mi mano rozó algo debajo de una pila de telas. Era un cuaderno. Un cuaderno de cuero, sin título, sin inscripciones. Suave al tacto, casi sedoso. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de bocetos. Dibujos de rostros, de paisajes. Pero no eran los dibujos que yo conocía. Eran trazos más audaces, más libres, con una sensualidad oculta en cada línea. Y luego, entre las páginas, encontré las fotografías. No fotos familiares. Fotos de mujeres. Algunas reconocibles, otras no. Mujeres jóvenes, mayores, con risas descaradas, con miradas profundas, con cuerpos que se retorcían en poses sugerentes. Mi respiración se aceleró. No eran fotos profesionales. Parecían tomadas a escondidas o con una intimidad perturbadora. Una de ellas me detuvo en seco. Una mujer de cabello oscuro, largo, revuelto, con los ojos cerrados, sus labios entreabiertos en un gesto de ¿placer? ¿Éxtasis? No la conocía. Pero la forma en que su cuerpo se arqueaba, la pasión que emanaba de la imagen, me golpeó como un rayo. Sentí una punzada de celos, no por la mujer, sino por esa pasión, por esa vida que él, aparentemente, vivía sin mí. Y entonces, en el fondo del cuaderno, un último objeto. Un sobre sin marcar. Lo abrí. Dentro había una sola fotografía. Y una nota. La foto era mía. Pero no era una foto que él hubiera tomado de mí. Era una foto de hace años, de mi juventud, cuando aún había un fuego salvaje en mis ojos, cuando mi cuerpo era un templo sin reservas. Era una foto que yo misma había pensado perdida. En la nota, escrita a mano con una caligrafía que apenas reconocí como suya, había solo 2 palabras. 2 palabras que me hicieron tambalear, que me helaron la sangre y encendieron un fuego en mi vientre al mismo tiempo. Te deseo. No había firma. Pero yo sabía. Sabía que esas palabras eran para mí. La ironía, la crueldad de que Martín guardara esa foto mía, ese deseo oculto, aquí, en su santuario secreto, mientras en nuestra vida cotidiana éramos 2 extraños, me abrumó. Él me había mirado esa mañana, pero no me había visto, ni la mujer que yo era, ni la que me atrevía a soñar ser. Y ahora, aquí, en la penumbra del ático, con la llave aún en mi mano, sentí como la puerta se abría.
no la puerta del ático, sino la puerta de mi propia alma, revelando un deseo tan prohibido, tan poderoso, que amenazaba con consumirlo todo. Él deseaba a esa mujer de la foto, a esa versión salvaje y olvidada de mí, y yo también la deseaba. Si esta historia ha encendido una chispa en tu interior, si has sentido el escalofrío de lo prohibido y la tentación de lo desconocido, entonces únete a nuestra comunidad. Aquí desenterramos las verdades ocultas del deseo, la pasión y el espíritu femenino, inspiradas en las sombras y las luces del alma humana. Suscríbete ahora y no te pierdas la continuación de este viaje al corazón de lo inconfesable. ¿Qué otros secretos guardamos? Descúbrelo.